Hola mis estimados, aquí les traigo una respuesta a una pregunta que yo escuché que se le hizo a un hermano y quiero poner unos datos documentados. La pregunta que se le hizo a este hermano fue si la iglesia tenía todavía el poder y la autoridad de los apóstoles. La pregunta era si la iglesia todavía tiene el poder y la autoridad que tenían los apóstoles. En lugar de ponerme a criticar a la respuesta que se le dio al que preguntó, yo voy a simplemente a poner algo que el otro hermano no lo hizo. Voy a dar la respuesta de acuerdo al mismo catecismo de la iglesia. Y voy a utilizar los siguientes numerales: 861, 938 y el numeral 66. En el contexto de esta pregunta, vamos a ver de qué viene desde un texto o varios textos bíblicos. Y es que Jesucristo preparó a 12 apóstoles para fundar su iglesia. Pero él, Jesucristo, sabiendo que él iba a faltar un día, preparó a los apóstoles y les dio poder y les dio autoridad porque él ya no iba a estar. Entonces era necesario que el poder de Jesús y el poder y la autoridad siguieran vigentes, porque él no iba a estar. Y no nos podemos imaginar una iglesia en donde el que mandaba ya no está y no dejó quien se encargara de ese trabajo. Entonces, los apóstoles fueron autorizados y se les dio el poder por el mismo Cristo. Entonces aquí vemos ya el inicio de esta autoridad en la iglesia. Y ahora voy a leer los numerales de los que les platicaba. Dice el Catecismo 861. Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, encargaron mediante una especie de testamento a sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidaran de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser los pastores de la iglesia de Dios. Nombraron por tanto de esta manera a algunos varones y luego dispusieron que, después de su muerte, otros hombres probados les sucedieran en el ministerio. Entonces vemos de que Jesucristo preparó a 12 apóstoles. Estos 12 apóstoles prepararon a otras personas. Las otras personas volvieron a preparar a otras personas. Y así consecutivamente seguía la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia, en las mismas palabras de Jesús, tiene que durar hasta el fin del mundo. El trabajo y la misión de la iglesia es seguir en la lucha, en la predicación de la palabra, hasta el fin del mundo. Y eso requiere una cabeza. Porque si no, vamos a ver lo que dijo Jesucristo en aquel pasaje que dice que se entristeció porque vio a aquella multitud como oveja sin pastor. Entonces vemos de que sí, se necesita un pastor. Y es por eso que Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro. Y más adelante le dice, porque antes de eso le había dicho que era roca. Cuando le llamó Kefas, le dijo, tú eres desde hoy en adelante roca. Entonces vemos de que cuando le dice, Pedro, me amas, y él le insiste, porque le dijo 3 veces, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos.
Entonces, el Cristo mismo está instituyendo una cabeza. ¿Por qué? Porque es la cabeza que va a ser necesaria para continuar la iglesia de Cristo. Entonces, vemos de que sí hay una transferencia de autoridad, tanto como de Jesucristo a los apóstoles y de los apóstoles a los que ellos prepararon. Y cuando los apóstoles mueren, quedan estos que están preparados con vida y siguen la misión de los apóstoles. Y así sucesivamente hasta hoy en día tenemos esta continuación. Ahora vamos a leer el numeral 38 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí nos dice así: los obispos, instituidos por el Espíritu Santo, suceden a los apóstoles. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares. Ahora sí vemos de que hay unas personas reales. Estos son los obispos. ¿Por qué? Porque estos apóstoles prepararon, y en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo y de San Pedro y de San Juan, encontramos esta sucesión en donde ellos van preparando a otras personas. ¿Por qué? Porque ellos saben de que van a faltar. Tarde o temprano ellos van a faltar. Ellos saben la necesidad de crear otras personas de que van a representar a la iglesia. Y estos son los obispos. Entonces vemos de que es el obispo el que trae la autoridad que viene desde Jesús. Y estos obispos son los sucesores de los apóstoles. Apóstoles que traían la autoridad de Jesús mismo. Ahora, hay una pregunta que hacer. ¿Y qué hay de la revelación? Porque la Iglesia Católica no habla de nuevas revelaciones. Pues aquí la situación es de que para la Iglesia Católica la revelación está cerrada. Y la razón máxima es porque la venida de Jesucristo hizo la mayor revelación de Dios. Cristo mismo es la revelación misma de Dios. Ahora, si nosotros vemos aquel pasaje de donde se rasgó el velo del templo, muchos lo interpretan como cuando se abrió el acceso a Dios, al Santísimo, al Santo de los Santos. Entonces vemos de que allí quedó al descubierto, revelado. Entonces, como todo eso sucedió con la venida de Cristo, entonces Cristo mismo es la revelación, porque la revelación fue dada en Cristo mismo. Y los apóstoles simplemente atendían lo que el Señor les había pedido. Y por eso es de que ellos se dedicaron, desde el momento que faltó el Señor, ellos se dedicaron a predicar. Y en esa predicación que daban se encontraron con situaciones en donde tenían que hacer curaciones, exorcismos, predicar y dar fe al pueblo. Y en consecuencia, la gente pedía ser bautizada. Entonces vemos el ministerio de los apóstoles es con poder, es con autoridad. Cuando Jesucristo les dice, vayan por el mundo y bauticen. Antes les había dicho, yo tengo todo el poder que se me ha dado por mi Padre. Y con esa autoridad envió a los apóstoles. Y los apóstoles, sabedores de que también ellos iban a necesitar transferir esa autoridad, prepararon a otros. Esa sucesión ha venido desde ese tiempo para acá. Y nosotros tenemos lo que se conoce como los obispos. Y ya vimos en el catecismo de que sí, dice que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Entonces vamos a ver el último numeral. Y es el número 66 con relación a la revelación. Y dice así este numeral 66. La economía cristiana, por ser
alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Entonces vemos de que la revelación es lo único que los obispos no hacen, porque ya lo hizo Jesucristo. Entonces, la revelación no puede continuar porque con la venida de Jesucristo se cerró. Entonces, vemos de que hay una autoridad, pero esa autoridad no significa de que tiene que haber revelación. El trabajo de la iglesia es salvaguardar ese depósito de la fe, no tratar de encontrar o recibir más revelaciones, porque con la venida de Jesucristo nos basta para conocer el plan de Dios. El plan de Dios se reveló con Jesucristo, y entonces vemos de que ya no hay más revelación. Entonces, cuando la pregunta es si la iglesia tiene la misma autoridad que los apóstoles, es un rotundo sí. Un rotundo sí. ¿Por qué? Porque es el poder y la autoridad de Jesucristo transferida a los apóstoles, de los apóstoles transferida a los que ellos prepararon, y los que prepararon a los que siguieron y siguieron. Y dice el catecismo que es una revelación que va a tener que ser explicitada por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? De que nos falta mucho todavía por entender. Porque una cosa es que ha sido revelada y otra cosa es que nosotros hayamos sido capaces de entender por completo esa revelación. Y eso sí es bastante, si no imposible, por lo menos es difícil. Y ese es el trabajo de la iglesia, de lo que dice en el encuentro de San Pedro y Jesucristo, que dice, cuida. En un video les explico de que dice, cuida mis ovejas, apacienta mis corderos. Es porque la iglesia tiene un trabajo especial, que es cuidar el rebaño de Cristo y salvaguardar esa fe que se le fue entregada por los apóstoles. Para eso necesita autoridad. Y ahí vienen las palabras de Jesucristo. Lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. Y lo que ates en la tierra, atado quedará en el cielo. Allí le está diciendo, tienes la autoridad para decidir, para definir, para cuidar, para salvaguardar, pero sobre todo para preparar el camino a todo este pueblo que, como dice el Señor en otras partes de la Escritura, si no tuvieran quien los guíe, Jesucristo se pondría triste. Acordémonos aquella parte del pasaje que dice que Jesucristo se puso triste cuando vio a toda una multitud como como ovejas sin pastor. Fíjese la tristeza que sintió el Señor cuando vio a esa multitud como ovejas sin pastor. Da la idea que es como cuando las ovejas no tienen quien las guíe y unas por un lado y otras por otra. Se imaginen si la iglesia no tuviera un pastor. Sería un caos, sería un mar de confusión, porque no habría un punto directo a donde ir. Alguien dirá que es Cristo, que es Dios, pero el que apenas comienza,
el que apenas empieza a crecer en la fe, ¿cómo hará para poder ver a Cristo? Decirle que lo va a ver en el pobre, a veces lo que menos quiere. Lo que menos quiere la persona a veces es ver a un pobre, aunque sepa de que ese es Cristo. Entonces sí, la autoridad es necesaria en la iglesia y por eso es de que Jesucristo la preparó de tal manera que va a haber sucesión apostólica con autoridad y poder por los siglos de los siglos. Y que Dios nos bendiga.